Bueno, en honor al tiempo, vamos a iniciar. Muchas gracias por asistir, por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Nani Iriarte, soy el gerente de desarrollo de negocios de Brás Chile. Y voy a hacer una pequeña introducción de Brás, muy cortita, para que poder contarle a las personas que no nos conocen y se están uniendo qué es lo que hacemos, y luego voy a dar el pase a Luis para que ya empiece con el webinar en sí. Va a ser muy corto esto. Bueno, Brás es una empresa de ingeniería con ya casi 20 años de experiencia en Chile y en el mundo. Somos una filial de Brás Engineering Internacional. La empresa en Chile partió el 2001. Nuestro core business principal es el desarrollo de proyectos de transporte de fluidos para minería y también sanitarias y otro tipo de industria. Partimos con todo lo que fue transporte de fluidos mineros, concentrados, relaves y otro tipo de fluidos bifásicos en el fondo. Y en el último tiempo hemos trabajado mucho en lo que es transporte de agua desalinizada, agua de mar hacia los clientes mineros. También tenemos varios proyectos ya en desarrollo, orquestando servicios con otras empresas similares a Brás, en el fondo muy especializadas en otras áreas, y estamos prestando servicios con ellos y que nos ha ido bastante bien. Bueno, dentro del personal clave de Brás tenemos al presidente del directorio, que es Brad Rix, con mucha experiencia en lo que es transporte de fluidos, y Roy Betinol como director de Latinoamérica, George Chu, director de Asia, y Luis Navarro, que es nuestro gerente de procesos en Chile y quien va a hacer este webinar con amplia experiencia también. Básicamente estas son las áreas de actuación de Brás: transporte de fluidos, lo que ya mencioné, y en todo lo que es estructuras y piping, que le llamamos nosotros, pero es todo lo que son ingenierías operacionales, eficiencia energética, y lo que desarrollamos en procesos también, como mencionaba, en lo que es depositación de relaves también, y lo que es proceso en plantas concentradoras e hidrometalurgia. Esto lo hacemos en conjunto con otras empresas especializadas como Brás. También tenemos todo lo que corresponde a modelamiento BIM en nuestros proyectos, y otra área importante en nuestra compañía es lo que es integridad y confiabilidad, en donde hacemos gestión de integridad, y también hemos desarrollado dispositivos como el Voyager, que lo usamos para inspección interna de ductos, y también hemos realizado otros servicios como la inspección de trédoles. Tenemos también sistemas de detección de fuga, etc. Finalmente, para dejarlos acá también dicho, Brás también tiene un centro de capacitación con el cual apoyamos a las compañías mineras y a nuestros clientes con lo que es capacitación de supervisores, operadores, etcétera, en estos tópicos que están acá, tanto como en ingeniería de diseño también, y en hidráulica aplicada en sistemas de transporte. Eso es por parte de la presentación. Con respecto al webinar, el webinar lo estamos grabando, va a quedar dentro de los próximos días subido a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar o compartir con quienes estimen conveniente de sus compañías. Al final del webinar también vamos a enviar una encuesta para que nos ayuden a mejorar, obviamente, los posibles errores que puedan aparecer acá, y también ahí pueden indicarnos qué otros tópicos les gustaría que tocásemos en siguientes webinars. Eso principalmente. Ahora le doy el pase a Luis Navarro, que tiene más de 30 años de experiencia en lo que es diseño de transporte de fluidos. Así que los dejo con Luis. Adelante, Luis. Hola, buen día. Muchas gracias por el interés que han mostrado en participar en este taller.
es un primer intento por difundir algunas cosas que son de interés en ingeniería y en lo que nos gusta hacer, que es el proyectos de transporte. Llegaron muchísimas consultas previas al momento de hacer la inscripción, y por lo tanto esta presentación la hemos modificado. Hemos tratado de incorporar las respuestas a algunas de estas consultas, y como mencionaba Hernán, la idea es poder dejarla grabada. Lo que no alcancemos a responder ahora, lo vamos a responder sí o sí en los siguientes días. Y dada la cantidad de participantes, de asistentes a este taller, entendí que había algo así, más de 200 personas inscritas. Vamos a tratar de alguna forma responder, y a pesar de que es imposible en una hora poder resumir y desarrollar con la profundidad requerida cada uno de los temas, esto más bien es un recuento de experiencias de los últimos 30 años, puede ser, con temas en sistemas de transporte, en relaves. Hubo algunas cosas en concentraductos, pero este está orientado fuertemente hacia el lado de los relaves. Entonces yo, para poder mejorar la calidad en el tema de las señales, voy a desconectar mi cámara y voy a iniciar la presentación. Bueno, como dice, esta presentación se refiere a algunos conceptos de diseño y algunos errores que han acontecido en ingeniería en sistemas de transporte de relaves. Don Luis, comparta su pantalla. Comparta su pantalla para que podamos ver la presentación. Todavía no la han visto. Perdón. Se emocionó, Luis. Tranquilo. ¿Me avisas, Hernán? ¿Se ve? Ahí está. Póngale modo presentación, ¿no? Ok. Mis disculpas. Como decía, la idea es poder mostrar algunos temas de interés en lo que respecta a diseño, dado que algunas de las consultas se referían a ese tema. ¿Cuál es la secuencia de diseño? ¿Qué cosas se consideran? ¿Qué es más importante? ¿Cómo decidir bombas de desplazamiento positivo? Los bombeos centrífugos, temas de relojía, temas de trazado, que han dado lugar a errores en algunos proyectos. Entonces, vamos adelante con esto. Eso, una hoja de mi persona. Sí, realmente tengo un poco más de 32 años específicos en transporte, y unos pocos años más que trabajé en otras cosas antes de llegar a la ingeniería de proyectos. Uno de los problemas graves tiene que ver con el impacto al medio ambiente por problemas ya sea de diseño o de construcción, y en ese sentido una parte de los errores cometidos tiene que ver muchas veces con estimación de precipitaciones registradas que han sido mayores a eventos de diseño, flujo de sólidos, deslizamiento de suelo y algunos casos de derrumbe. En algunos casos, falta de mantención. Se ha dado por ahí un par de veces errores de mantención en las obras de evacuación de crecidas y por información oportuna de eventos climáticos. Aquí en Santiago se registraron en los años 80 algunos eventos de precipitaciones de gran envergadura, y el año 2000 aproximadamente
en la zona norte también por un tema de mantenimiento, dio origen a algunos problemas que resultaron con impacto en el medio ambiente por falla de estos sistemas. Esta fotografía, si la pueden observar, debe ser uno de los errores más grandes que a mí me ha tocado ver en toda mi carrera profesional. Las razones principales: un trazado equivocado, tubería que fue enterrada en el lecho de un río paralela al cauce, había datos insuficientes respecto de precipitaciones y escorrentía, por lo tanto todo el estudio hidrológico fue deficiente. Otro factor tuvo que ver con un diseñador, la persona que eligió este trazado de un país distinto al nuestro, sin tomar en cuenta la experiencia local, y esto se profundizó después porque al momento de implementar la construcción de este sistema tampoco se tomó en cuenta la información que proporcionaba la gente del mismo lugar. A esto se suma una profundidad de enterramiento que era inadecuada y criterios de ingeniería muy diferentes entre la empresa chilena, digamos, y otra empresa externa que no era chilena, en cuanto a cómo se debía solucionar algunos aspectos de ingeniería de detalle. Esta fotografía, no sé si se alcanza a ver donde está el logo Brás. Al lado aquí hay una persona. Esa persona, yo tomé la fotografía, esa persona debe haber medido 1,80 m. Y aquí pueden observar lo que quedó de tubería. Esto, si bien no ocurrió en un sistema de transporte de relave, pero sí los errores que están mencionados acá son bastante frecuentes, no todos al mismo tiempo, como sucedió acá, pero en la envergadura del problema que esto originó en temas de medio ambiente, con las autoridades del lugar, con la inversión del cliente, debe ser una de las mayores catástrofes que a mí me ha tocado ver en toda mi experiencia profesional. De partida, los errores en este tipo de sistema de transporte que es fluido bifásico, habitualmente la mala caracterización de la reología del fluido es uno de los principales errores que se cometen. Y eso pasa muchas veces porque los ensayos están mal realizados, porque la muestra se tomó de una manera no adecuada. Y si a eso sumamos que muchas veces hay confusión en los resultados de los diferentes equipos que uno puede utilizar para caracterizar la reología. Básicamente hay reómetros que son de cilindros concéntricos, hay veleta, cono, y uno busca normalmente caracterizar dos cosas ahí, lo que se denomina el yield stress. Hay uno estático y hay uno dinámico, y dependiendo de lo que uno quiera evaluar, es donde tiene que ir a buscar el parámetro que desea medir. A continuación, cuando uno logra medir, después se puede dar una mala interpretación de los reogramas, cosa que también ha pasado en empresas grandes, donde se han hecho campañas de medición de muestras, reología, y al final la interpretación de estos gráficos no ha sido la más afortunada. También hay problemas con granulometría más gruesa que no se reporta, y por lo tanto muchas veces se da que no queda incorporada en las bases de diseño. Estos sistemas de transporte normalmente son trajes a la medida, entonces existe un tamaño máximo de partículas sólidas que
razonablemente se pueden transportar dentro de tuberías o canaletas en su defecto. Cuando eso no se cumple, y ahí aparecen partículas sólidas bastante más gruesas, el daño en el sistema es considerable. O sea, puede comprometer la inversión prácticamente de buena parte de la tubería. Otro error que también nos tocó ver hace unos años atrás, y que tiene que ver con estos asuntos de hacer benchmarking de otras empresas y obtener números sin hacer campañas propias. Una mala experiencia es cuando uno trata de extrapolar resultados, por ejemplo, de un relave pesado a un relave convencional. Eso nos tocó verlo, recibir información, compararla con información propia, y realmente se pueden producir diferencias que son importantes al minuto de ir a ver resultados y valores de fricción y velocidades de transporte. Esto conlleva una mala caracterización radiológica, a que los parámetros de entrada, a todo lo que viene después, a los modelos, causen impacto, y una mala definición, por ejemplo, en dónde se ubica la transición de régimen laminar a turbulento, mala estimación de la fricción. Por lo tanto, eso puede conllevar a una mala decisión en cuanto a los equipos de bombeo cuando son necesarios. Y a operar en zonas de transición laminar turbulenta, que eso también es un error grave. Años atrás me hicieron llegar un video de una presentación donde se recomendaba operar en las zonas de transición. Eso, si alguien no lo ha experimentado, cuando uno está en un sistema de transporte con bombeo y llega a acercarse a estas zonas de transición laminar a turbulenta, el flujo se vuelve extremadamente inestable, hay una fluctuación enorme con las presiones, y es una muy mala zona para poder mantenerse operando. Como mencioné recién, dependiendo del tipo de equipo que se utilice, uno puede obtener diferentes resultados con estos ensayos radiológicos. O sea, habitualmente en los sistemas de transporte se suele utilizar cilindros concéntricos, que es lo que aparece aquí, con triángulos de color verde, y la extrapolación de esos valores hacia el eje vertical de la tensión de corte permite obtener el valor de la tensión de fluencia, que se entiende que es el valor con el cual se inicia el movimiento en este tipo de fluido. En el caso de usar veleta, que corresponde a los puntos rojos, a los círculos rojos que están en este gráfico, pueden ver que el valor es bastante mayor a lo que podría dar la estimación con cilindros concéntricos. Con cilindros ahí estamos en el orden de 18 pascales. Con la veleta estamos ahí cerca de 200 pascales. Y el valor en el cuadrado de color negro corresponde ahí a la medición hecha con una veleta, en lo que es ya prácticamente con una velocidad de corte prácticamente cero, que es el determinado yield stress estático. Entonces, aquí hay que tener o hacer por lo menos la pregunta: ¿qué es lo que queremos medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y para qué? Este gráfico yo lo saqué de un artículo de David Boyer, que es una de las autoridades a nivel mundial en temas de radiología.
si alguien desea, digamos, verlo con más profundidad. Del mismo autor está copiado este gráfico donde aparece una serie de relaves de distintos minerales, y lo que se ve en términos generales es que a bajas concentraciones cada uno de estos relaves presenta baja tensión de fluencia, y en la medida que aumenta la concentración de ese mineral, la tensión de fluencia aumenta, y hay un momento en que la tensión de fluencia aumenta en forma extremadamente rápida, que es lo que se visualiza, por ejemplo, en los triángulos verdes aquí al final, es donde mejor se observa este fenómeno, pero ese fenómeno es el mismo en cualquiera de los otros minerales. Entonces, lo que uno obtiene de esto es una idea que le permite definir, en términos de los equipos de bombeo, por ejemplo, para diferentes minerales, uno puede tener aquí tensiones de fluencia de 4 pascales en un concentrado, 20, 30, 40 pascales o más con relaves, y dependiendo del valor que obtiene, normalmente uno puede a través de esto inferir cuál es el tipo de sistema de bombeo, centrífugo, desplazamiento positivo, ya en el caso extremo de materiales extremadamente secos con alta concentración, ya incluso requerir algún otro tipo de elemento de transporte como puede ser una correa. Otro error no menos frecuente puede ser equivocarse con el tipo de flujo. Se equivocó con la reología, y eso impacta y termina confundiendo uno los modelos. En el mejor de los casos, el gráfico de la izquierda muestra el comportamiento para un fluido que es del tipo homogéneo no sedimentable. En el caso de los líquidos esto es bien parecido. Hay una línea recta en los líquidos, más o menos a 45, y después cambia la pendiente a 1 a 1,75. Y en el caso de las pulpas, este es más o menos el comportamiento general del régimen laminar de un flujo homogéneo con tensión de fluencia. Viene la zona de transición y luego el flujo turbulento. En el caso de las mezclas que son heterogéneas sedimentables, como es un relave convencional, por ejemplo, uno tiene sólidos y tiene agua, y en ese caso el comportamiento de esa mezcla tiene o se visualiza más o menos de esta manera, para diferentes concentraciones, y hay una zona que es donde, a partir de la cual, con velocidades mayores, tienden a ser similares los comportamientos, y eso significa que esto es lo que se entiende como un fluido pseudo homogéneo en su distribución de partículas en la sección transversal, y a contar de estas velocidades y menores, el fluido comienza a presentar segregación de las partículas sólidas, y esto es lo que se suele entender como la velocidad de depósito, que por lo menos aquí en Chile se utiliza, que es el concepto de cuando comienza a segregar la distribución de sólidos en la sección transversal. Otros autores consideran que la velocidad crítica está en la zona más baja de esta curva J, pero por lo menos aquí en Chile la costumbre es considerar esto como la velocidad mínima para que el sistema se mantenga en suspensión pseudo homogénea. Entonces, el no tener claro el tipo de régimen donde está el cambio puede llevar a asumir que uno está transportando las partículas sólidas en suspensión de una forma adecuada, y sin embargo lo que está pasando es que puede tener segregación de partículas, y una parte de las partículas más gruesas estén
siendo transportadas por la parte más baja en las tuberías, y eso tiene asociado el riesgo de desgaste, de abrasión. Toda esta información, finalmente, la idea es que uno la pueda representar en un gráfico de este tipo. Se parece harto al abaco de Moody. De hecho, aparece aquí el número de Reynolds, que es el típico que caracteriza el transporte de fluidos puros. Para Reynolds menores a 2000 se entiende que es laminar, sobre 4000 es turbulento, y entre 2000 y 4000 es de transición. Sin embargo, este criterio del número de Reynolds, para el caso de relaves, concentrados, puntas, etc., ese número es insuficiente para poder definir si una mezcla bifásica está en régimen turbulento o laminar. Y ahí aparece este segundo número, que se denomina número de Hepstone. Tiene que ver con el diámetro de la tubería de transporte, la densidad, la tensión de fluencia, aquí aparece la rheología, la viscosidad de la mezcla, nuevamente está la rheología, y este es un factor de ajuste dimensional. En el caso de usar unidades métricas vale 1, y estos dos parámetros definen el comportamiento o la frontera, permiten calcular la frontera entre régimen laminar y turbulento. Entonces eso aparece aquí en esta línea punteada, la zona laminar. Para acá abajo uno puede irse a una condición turbulenta, y como decía, la idea es poder constatar que su punto de operación está alejado de la zona de transición. Errores en las velocidades críticas, esencialmente son dos: velocidad de depósito, velocidad de transición. En las mezclas sedimentables, que son agua y arena, los flujos son normalmente heterogéneos. Significa que uno claramente puede ver lo que es agua y lo que son partículas sólidas. El riesgo ahí está en operar a velocidades menores a las críticas, y eso a veces puede ocurrir durante la operación cuando hay, por ejemplo, un corte de energía o hay un drenaje no controlado o aún controlado. Puede ocurrir que la carga hidráulica necesaria para el transporte, a medida que va drenando, disminuye, y eso hace que las velocidades de operación en esa condición sean menores a las velocidades seguras de operación. Y en el caso de las mezclas que son sedimentables, las partículas más gruesas se van primero al fondo, luego las más livianitas, finalmente quedan las más pequeñas, y esto empieza a fluir por capas, y ahí hay un riesgo de generar embanque, y si no es el caso, por lo menos se puede presentar arrastre de fondo, un lecho en la base de las líneas, y con un daño evidente por abrasión en estas tuberías. En el caso de las mezclas que no sedimentan, como un relave con una buena cantidad de arcilla, el flujo habitualmente está en condición laminar. Esto es particularmente cierto cuando uno aumenta la concentración y se va de un relave convencional a un relave espesado. Se han dado casos de flujo en condición laminar, que se supone que no sedimenta, pero se ha dado el caso de relaves que no sedimentan estando en reposo, pero que al momento de ponerlos en movimiento sí presentan sedimentación. Y eso le pasó a unos colegas de otra empresa. Uno fue aquí en Chile y afortunadamente han publicado varios artículos respecto a problemas de transporte en régimen laminar con presencia de sedimentación de partículas.
Esto también ha llevado, en algunos casos, hace un par de años, a una empresa en el norte, aquí en Chile, a operar con velocidades muy altas, teniendo un sistema de transporte de pararrelaves pesados. Pero una revisión externa recomendó operar en régimen turbulento, y eso tuvo asociado una cantidad de equipos de bombeo y potencia para poder desplazar un relave pesado a velocidades de 6 metros por segundo, bastante alto. Existe también, afortunadamente, modelos que permiten caracterizar la distribución de partículas sólidas en la sección transversal de la tubería, y eso es particularmente útil en el caso de transporte de arenas para muros que van con alta concentración, para efectos de poder decidir los valores de velocidades de transporte necesarios para que las partículas más gruesas se mantengan distribuidas de una manera pseudo homogénea dentro de la sección transversal, y de esa forma lograr reducir un poco el efecto abrasivo de estas arenas en las bases de la tubería. Errores en la pérdida de carga. Eso se ha dado particularmente en algunos sistemas donde se han mezclado modelos, en que lo que ustedes ven aquí corresponde a los resultados de los modelos de tipo reológica, donde se utiliza esta información, y los otros modelos son de carácter fenomenológico, que responden a las ecuaciones de Durán o Oscar-Turian y ese tipo, donde al mezclar se suele exigir una velocidad de transporte, y esa velocidad de transporte a veces puede ser más baja de lo que predice alguna de estas ecuaciones. Oscar y Turian en particular suele entregar velocidades bastante altas como velocidades mínimas, y eso al final se traduce en requerimientos de equipos de bombeo que no siempre están acordes a lo que realmente se necesita. Esto también, el tener una mala estimación de la pérdida de carga, lleva a tener equipos de bombeo, como decía, que son mal determinadas sus capacidades, sus presiones, en su clase ASME requerida. Puede quedar piping subdimensionado en cuanto a la resistencia necesaria, y eso también repercute al estar con pérdidas diferentes, pérdidas de carga diferentes, a tener fatiga frecuente en elementos de alivio. Básicamente los discos de ruptura, a veces cerca de las estaciones de bombeo, en las válvulas de alivio, y en general la operación no termina siendo lo más amistosa. En Chile hay algunos casos donde se opera con unas concentraciones que no son las habituales, exclusivamente porque si operaran a concentraciones habituales, las presiones no permiten que puedan ser abordadas por los elementos de la clase ASME que se llegó a determinar. En lo que es mezcla de tipos de régimen de flujo, también es algo que se da. Proyectos donde se ha solicitado tener, por temas de costo, esencialmente, de evitar transientes y cosas de esa naturaleza, a trabajar con flujos que están parcialmente presurizados. Es decir, una primera parte en acueducto y después van
en sección llena. El flujo presurizado va con la velocidad de la línea, Q igual velocidad por área, y normalmente las velocidades máximas en estos sistemas de relave pueden llegar a 4 metros por segundo, y eso se entiende como dentro de lo normal. Pero en las zonas que están en contorno libre, en acueducto, las velocidades dependen de la pendiente de la tubería, de la inclinación del tubo, a alta velocidad. Si uno usa la ecuación de Manning, por ejemplo, las velocidades que se obtienen pueden ser bastante altas, y eso significa que ahí el tema de la abrasión puede ser bastante fuerte y reducir drásticamente la vida útil de estas tuberías. El otro fenómeno que aparece ahí en acueducto, cuando los números de FLUT son ya mayores, estoy hablando de 5 en particular, hay arrastre de aire en estos sistemas. Y con 5 y números mayores, incluso se produce una incorporación se produce una capa de espuma muchas veces en la superficie del líquido, y genera una condición de vacío al interior de las líneas, cosa que tampoco es muy favorable. Significa que hay que poner de alguna forma los venteos necesarios para prevenir alguna subpresión. Y también ha pasado que por variaciones en la reología hay sistemas de distribución de relaves, sobre todo con diferentes longitudes, diámetros, picos y esa cosa, que originan que el flujo resulte laminar y en otros días sea turbulento, según los diámetros y las propiedades que presente la reología en ese momento. Esto es bastante delicado porque al relave, digamos, estar acondicionándolo con modificadores de reología o cosas de ese tipo es un gasto no menor. Y lo que normalmente interesa es que todo el relave que salga finalmente sea depositado en algún lado y de la forma más económica posible. En lo que es transporte, bueno, la idea con el transporte es que el flujo sea ojalá homogéneo o pseudo homogéneo, dado que es agua y arena, de tal manera que los sólidos estén bien distribuidos en toda la sección transversal. Cuando eso no ocurre, lamentablemente el flujo se vuelve heterogéneo y eso significa que las partículas gruesas y más pesadas tienden a ser transportadas en la zona baja de las tuberías o de las canaletas, como quiera, y el desgaste ahí puede ser dramático. A mí me tocó en un tranque ver una tubería, tenía 18 pulgadas, estaba pensada para durar 10 años y terminó en 9 meses. Por un tema ahí de dilución en la línea. Se requería que fuese un poco más diluida de lo normal. Era una línea que alimentaba unos ciclones y lamentablemente al cabo de 9 meses ya no quedaba tubería. Como decía, las velocidades del orden de 4 metros, en las tuberías existe la posibilidad de girarlas, ¿sí? Eventualmente reemplazar un tramo de tubería. Cosa que en las canaletas esa ventaja no es tan clara, o sea, es imposible girarla, pero sí lo que se ha hecho durante muchos años es tener piezas de recambio, es decir, tramos de canaleta de 6 metros, 8 metros, que en el caso de rompimiento por avalancha u otros problemas, socavaciones y que han sacado de lugar de posición estas piezas
permiten que se puedan reponer en el corto plazo. En cuanto a las velocidades mínimas, lo que se tiene acá es lo siguiente. En el enfoque reológico existen velocidades, las de depósito, que pueden ser estimadas al igual que las de transición. Y el comportamiento va cruzado. La línea azul que se observa en la pantalla corresponde a la tendencia de la velocidad de depósito con el aumento de la concentración. Y la línea naranja que tengo acá corresponde a la velocidad de transición, cuya requerimiento de velocidad aumenta a medida que aumenta la concentración. Al aumentar la concentración aumenta la viscosidad, y el aumento de viscosidad normalmente se puede llegar a traducir en que la velocidad de transición laminar turbulento predomina por sobre la velocidad de depósito, que es la línea azul que tenemos aquí. Entonces, la velocidad mínima segura de operación se entiende como la mayor de las dos, y es lo que trata de representar esta línea negra que está aquí por sobre las dos velocidades. Eso es lo que entrega el enfoque reológico respecto de las velocidades mínimas seguras de operación. Entonces, esa velocidad debe ser mayor tanto a la velocidad de transición como a la de depósito. Y esta línea que está dibujada aquí corresponde a los pronósticos que hacen las ecuaciones de Durán, Oroscar, la fórmula de Wass, la fórmula de Rasulis y otras similares. Entonces, hay una zona donde este tipo de modelo es más conservador que los modelos reológicos, siendo esta, la velocidad negra, en realidad la mínima necesaria, segura, para poder operar. Pero hay zonas donde estas ecuaciones quedan cortas y la velocidad requerida suele ser mayor. Y eso, la única forma de visualizarlo es a través de un análisis con la reología de los relaves. Entonces ahí hay que tener cuidado en distancias cortas, pequeñas. Si uno queda, digamos, sobreestima la velocidad, no es problema. Pero en conducciones de mayor longitud, el requerimiento de bombeo a veces pega bastante en el tamaño de los equipos, en las potencias eléctricas, en todo lo demás. Esto es casi, bueno, no voy a decir gracioso, pero es un tema que también se da y con bastante frecuencia, que es confundir la clase ASME del piping, clase 150, cuya resistencia son 285 libras para el fitting, y se confunde con elementos de piping, de fitting, que resisten solamente 150 libras. Entonces, una estación de bombeo relave chiquitita que opere con 6 bares de presión, en el caso de un transiente, dependiendo de la velocidad, puede superar los 20. Y ahí, lamentablemente, lo que uno observa es que todo el piping asociado a esta clase se desarma. No es capaz de resistir las presiones. Ahí, lamentablemente, el tema, uno revisa las hojas de datos, suelen estar bien especificadas, pero al momento de hacer la compra es donde se ha producido el error con este tipo de situaciones. Lo otro que también pasó en alguna parte por ahí, confundir el diámetro nominal de las cañerías con el diámetro real. Todas las cañerías que tienen un diámetro menor a 12 pulgadas, su diámetro nominal no coincide con el diámetro real, con el diámetro externo. Entonces, el 12, por ejemplo, que es el nominal, es 12.75 pulgadas en lo real. Y se ha dado casos de sistemas donde han comprado tuberías de reemplazo
y se ha generado este error, y después las tuberías en terreno no sirven. Lo otro tiene que ver a veces con HDP, que se fabrica con alguna variabilidad en sus propiedades mecánicas. Ahí también hay que tener cuidado. En los aceros, lo más habitual es el ASTM, el A53, de baja resistencia normal, pero de ahí vienen después los API 5L, el grado B, que es similar en resistencia al ASTM, pero de ahí uno después puede utilizar aceros de una resistencia mucho mayor. En bajas presiones, lo habitual es el uso de HDPE, una buena resistencia al desgaste, razonable. Y en caso de usar acero desnudo, habitualmente hay lo que aparece un sobreespesor de sacrificio. Otro evento también curioso, la presencia de dunas en sistemas de transporte. Y las dunas normalmente ocurren cuando uno mezcla material muy grueso con mucha agua, o sea, lo diluye, y esa mezcla puede dar lugar a estas cosas que son las dunas, que es una suerte de paquete de sólidos que se desplaza por el sistema, modificando presiones, alterando el flujo. Y esto se nota muchísimo más en sistemas que son presurizados y gravitacionales. Entonces ahí el único cuidado aquí es no hacer mezclas de material grueso, muy grueso, y que aparezca de repente diluido en un cajón, y de ese cajón sale hacia una canaleta o hacia una tubería, porque es bastante probable que le aparezca este fenómeno de duna. Este es otro error que se ha dado en una empresa minera ya 2 veces, y el hecho de que en canaleta, cuando uno opera en condiciones del número de flux cercano a 1, lo que tiene es un tipo de escurrimiento crítico. No hay suficiente holgura entre la energía normal y la energía crítica, y el flujo se vuelve pulsante. Se acelera, se frena, se acelera, se frena. Y esto, cuando la condición de flujo y las pendientes de las canaletas o tuberías son bajas, origina que la altura de operación dentro de la tubería o canaleta sea relativamente alta. Entonces, con esta fluctuación con este pulso que se genera, estas líneas se presurizan, se frenan, y eso origina en muchos casos rebose tanto de canaleta, cuando es una canaleta, o bien puede repercutir aguas arriba en los cajones, dando problemas en la salida de los cajones. Todo eso lo que tiene asociado es que hay una disminución de la capacidad de transporte, y muchas veces esto se ha reflejado en una suerte de chimenea, en que el fluido se presuriza y despresuriza de tal manera que termina generando desgaste en la parte superior del HDP en particular, y aparece ahí una suerte de chimenea donde se expulsa relave, digamos, hacia el exterior. Errores en diseño de cajones en sistemas de transporte relave. Sí, hace muchos años hubo una presentación en Viña del Mar, donde una persona de operaciones de una minera mostró una serie de errores de diseño, de problemas de operación que tenía producto de errores, lamentablemente, en la ingeniería. Y ahí el que era recurrente, que la longitud del chorro de relave que ingresa a los cajones golpeaba la pared interna de estos cajones.
Entonces destruía los hormigones y dejaba las enfierraduras a la vista. La cubeta de disipación pequeña, eso se refiere a la parte inferior del cajón. Si el cajón tiene, como dice ahí, por finalidad disipar, cuando la disipación no es adecuada, dado que la cubeta es pequeña, lo que aparecen son ondas gravitacionales y desgaste en el fondo del cajón. Y estas ondas no quedan contenidas en los cajones, sino que uno visualiza en las tuberías o canaletas aguas abajo de estos cajones una onda pulsante, una sinusoide que está marcada en las paredes, producto de esta mala disipación. Cajones que han sido muy grandes, zonas muertas, niveles internos ahogados por entrada de flujo, salida ahogada de flujo también en cajones, y velocidades de impacto en el fondo de cajones también a veces mal estimadas. Ahí hay un tema con la teoría de chorro. Hace 30 años atrás, la idea era que la velocidad de impacto final no superara los 3 metros por segundo. Hoy en día hay gente que acepta trabajar casi al doble, 5 metros, 6 metros por segundo. Y eso claramente tiene un impacto en el fondo, en los espesores de sacrificio del cajón, que muchas veces no alcanzan a llegar al año para efectos de la mantención anual. Rápidos de descarga se ven poco. Hay una empresa por ahí en el norte que tiene rápidos de descarga. Ahí lo que puede ocurrir es que existen más o menos unas 4 fórmulas teóricas para poder estimar el comportamiento de estas ondas rodantes. A mi entender, una de las mejores evaluadas debe ser la ecuación de Montuori, Carlo Montuori. Hay otras de unos japoneses, Iwasa y otras personas, pero por lo menos la que está razonablemente validada para estos sistemas son las ecuaciones de Montuori. Estos errores en las estimaciones de onda es imposible evitar que se generen cuando están. No hay manera, un tema entre geométrico y físico. Y lo único que uno puede hacer es ponerle cajones interceptores, de tal manera que permitir que aparezca la onda, que se desarrolle unos 80 metros, 100 metros, y de ahí meterlas a un cajón intermedio que permita disipar la energía asociada con estas ondas. Entonces, cuando están mal estimadas, uno puede de repente quedar con una ubicación de cajones mal puesta, o que los cajones estén subdimensionados, que sería el otro tipo de problema. Aceros con HDPE. Aquí, esto debe haber sido el año 2000 aproximadamente, hubo un sistema de relave, tubería de acero revestido internamente con HDPE, que tuvo una falla catastrófica, año 2000, sí, 2000 fue, y lo que dejó fue como una suerte de lección aprendida de no usar este tipo de revestimiento en tubos de acero. Por el otro lado, lo que uno puede decir es que la instalación, por lo menos hay unas empresas que son de reconocida experiencia, pero ahí lo que hay que velar, si uno decide por ir a este tipo de opciones, con este tipo de revestimiento, es verifique la especificación técnica de todos los materiales que va a usar. Ese sería como el consejo. Verifique el cumplimiento de la especificación técnica de materiales. Esto aparece aquí como sugerencia de diseño. También lo tomé de un artículo de David Boyer.
este señor lo que plantea es que la forma razonable de hacerlo es definir cuáles son los requerimientos en la disposición final de los relaves, convencionales, pesados, pasta, seco, como sea. Y una vez definido qué necesita en el depósito final, hacer la evaluación de qué es lo que usted necesita en el sistema de transporte. Y ahí va a tener que evaluar si usa bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, la cantidad de bombas que va a requerir. Pero se ve simple, pero parece que es la forma como más adecuada de visualizar el diseño de sistemas de transporte de relave, desde el depósito final hacia aguas arriba, y de esa manera definir los requerimientos del transporte. Alguien por ahí en alguna de las consultas tenía inquietudes por la secuencia de diseño. Aquí puse una lámina, 2 creo, y lo voy a resumir cortito. Lo primero es tener un plan minero, del cual finalmente uno logra obtener con los factores de utilización y disponibilidad un valor de toneladas secas por hora de transporte. Teniendo eso, tiene que hacer las muestras de reología, laboratorio, tiene que tener en cuenta cuáles son sus escenarios de operación, cuáles son los tonelajes máximos, nominales, mínimos, misma cosa con los flujos, y con la reología, con los flujos, uno se puede ir a los rangos de CP razonablemente transportables dentro del sistema que uno va a diseñar. Teniendo eso, con la fórmula que está aquí, uno puede estimar con las toneladas horarias, la concentración en peso, densidad de los sólidos, finalmente cuál es el flujo requerido. Tonelaje horario, por ejemplo, el máximo, nominal, cuál es el flujo máximo, nominal, mínimo. Y con este flujo, uno hace una estimación del diámetro que necesita. Entonces, dado el flujo, yo elijo una velocidad, supongamos 2 metros por segundo, y con eso estimo el diámetro. Y ahí empiezo a verificar las velocidades críticas, transición, laminar y toda esa cosa. En estos sistemas no existe el concepto de diámetro económico. Aquí lo que hay es un diámetro requerido que garantice las velocidades mínimas críticas de operación. Entonces, verifica las velocidades mínimas, medias, hace una estimación de los desgastes, evalúa las pérdidas de carga con algún modelo. Respecto de modelos, existen varios. En términos reológicos, uno de los modelos que está suficientemente validado con sistemas industriales es el modelo de WASP. Este modelo viene más o menos de los años 70, parte en Estados Unidos con Edward Wass y otras personas, y a la fecha ya buena cantidad de los sistemas industriales han sido diseñados con esa metodología, el modelo de Wass, no la fórmula, el modelo de Wass. O sea, todo lo que fue Samarco, Vale, Paragomina y otros sistemas están diseñados bajo este modelo. Bueno, ahí, después de configurar las estaciones con los anillos necesarios, fijos, variables, se revisa la clase requerida para el piping y para los espesores de tubería. Espesores al final de la vida útil y el tema de desgaste y por lo tanto el espesor inicial requerido para la vida útil del proyecto. Finalmente uno se va ahí a definir rangos de operación, cómo desea operar, cómo debe ser operada y finalmente cómo debe ser la instrumentación para efectuar el control y cumplimiento de la filosofía de operación. En lo que es canaleta, flujo turbulento, una viscosidad baja, uno puede usar la ecuación de Manning
y con eso obtener las alturas de flujo y las velocidades, FRUT y todas esas cosas. Existen muchas ecuaciones para las velocidades de depósito y cada una tiene su propio rango de validez. Por mencionar algunas, está ahí Durán, Oscar Iturián, Durán modificado, fórmula de WASS y la raza aquí en Chile y otras. Hay un trabajo en internet, hubo un congreso de Relave aquí en Chile hace unos años atrás, y este señor Haldenwang recopiló información y de manera posterior publicó un artículo en el siguiente Congreso Internacional de Relaves que hubo, y es uno de los, a mi gusto, uno de los mejores resúmenes que se han hecho para sistemas de transporte y modelos que uno puede aplicar. Aquí en Chile, en Canaleta, lo que más se ha utilizado es la ecuación de Durán modificada, que conocida yo creo prácticamente por toda la gente que trabaja en el ambiente minero. El número que caracteriza el flujo en canaletas es el número de FRUT, a diferencia del Reynolds, que es para tubería. Y el otro número que aparece se denomina Reynolds 2, que tiene la fórmula que está puesta ahí, que también se utiliza fundamentalmente cuando uno se mete con modelos reológicos y deja un poquito de lado estas fórmulas de Durán. En canaletas está el concepto clásico de la energía específica o Bernoulli específico, energía crítica, y en un diagrama de energía versus altura de flujo se ve como lo muestra la figura. Esa línea roja corresponde a las condiciones de flujo y la energía normal. La idea es que esté suficientemente lejos de la energía crítica y eso garantiza que uno no tiene pulsos en el sistema. Este flujo pulsante, que es cuando está en la zona muy cercana a la crítica, y eso genera que de repente el flujo pasa de una condición de torrente a río y de río a torrente, y con todos los problemas asociados a la pulsación del flujo en las canaletas. Cuando el flujo no puede ser descrito de una manera adecuada por estas ecuaciones de Manning típicas, ahí hay que recurrir a algunos de estos modelos reológicos que están en el artículo de Haldenwang. Hay varios, y uno los puede de alguna manera tratar de calibrar en terreno, viendo alturas de flujo y velocidades. En cuanto a las preguntas, voy a tratar de ser bastante más rápido, me he demorado mucho, pero de las que logramos tomar y responder, diferencia entre el diseño y lo real. ¿Cómo lo controlo? Básicamente con granulometría, mallas de control y haciendo la reología, por lo menos la reología. Si uno no lleva un control de la granulometría y rechaza lo que es muy grueso, puede generar más desgaste del necesario. Entonces, ¿cómo minimizo el riesgo entre lo real y lo diseñado? Es a través de un control, básicamente estos dos puntos. Reología y diseño numérico, sí, hay modelos numéricos, siendo WASS el más utilizado y validado a nivel industrial. El número de Hepstrom permite calcular la frontera laminar turbulento, y lo que debe ocurrir siempre es que en caso de diseños de un relave convencional o flujos que son sedimentables, el tipo de flujo tiene que ser turbulento. No se puede tener un régimen de arena, entre comillas, más agua, sedimentable, transportado en régimen laminar. Esa cosa no, por ninguna razón. Siempre debe ser turbulento. Alguien por ahí preguntaba sobre bombas de desplazamiento positivo versus centrífuga. Lo que define esto, bueno, con la reología sale la fricción, con la fricción sale la pérdida de carga,
y con la pérdida de carga salen los requerimientos de presión en las estaciones. Entonces, cuando la presión admisible en la carcasa de las bombas centrífugas llega a valores que son aquí en Chile cercanos a 700 psi, lo habitual, si uno supera eso, ese valor de presión tiene dos opciones: colocar un siguiente tren de bombeo de bombas centrífugas y repetir ese esquema las veces que sea necesario, o cambiarse a un sistema de bombeo con bombas de desplazamiento positivo. Entonces ahí la capacidad volumétrica puede ser muy diferente. En términos generales, en desplazamiento positivo a 500 metros cúbicos hora a lo que puede ser una bomba centrífuga de 2000 o algo de ese tipo. La importancia de la tensión de fluencia, el yield stress, representa la condición en la cual un flujo inicia su movimiento, se empieza a mover. En el caso de estos fluidos convencionales o sedimentables, donde deposita un tercio de la sección como sólido y 2/3 como agua encima, cuando uno reinicia estos sistemas, lo que se mueve en primera instancia es el agua que está encima, y la velocidad del agua comienza a levantar las partículas que están depositadas. Entonces, este parámetro también tiene influencia ahí sobre estas velocidades mínimas para efectos de que se empiece a levantar el lecho que está sedimentado. El uso de PICs de limpieza o inteligente, sí, antiguamente, les hablo hace unos 30 años atrás, lo que se hacía era utilizar relave grueso diluido para efectos de pasarlo por las líneas a una velocidad más alta y de esa manera ir levantando partículas con el choque de estas partículas gruesas y incluso modificar en parte la rugosidad cuando había algún tema de corrosión y ahí se había modificado la rugosidad de la línea, era posible recuperar en parte la rugosidad cercana a la inicial. Estos PICs necesitan tener una velocidad más o menos uniforme de avance. Por lo tanto, es delicado pasarlo en sistemas que son presurizados gravitacionales sin tener un respaldo del bombeo. Lo mismo con los PICs inteligentes. Y aquí estas fotos muestran dos casos donde se postergó demasiado la limpieza de tubería. Entonces, el primer PIC salió con daño, como se ve en esta fotografía, y en forma posterior, este PIC que iba a hacer mediciones ya más sofisticadas terminó igualmente dañado y con el rompimiento de prácticamente 1/3 de sus sensores. En sistemas de recuperación de energía, aquí en Chile por lo menos han habido 3 intentos conocidos por recuperar energía de relave. Hace 30 años atrás, la literatura decía que se necesitaban más o menos 80 kTpd para que fuese rentable. Eso decía la literatura. Y hace 30 años atrás el tema pasaba por cómo coordinar el tema de transferencia eléctrica desde el equipo o dispositivo hacia la red. Era un problema. Y el segundo problema era el desgaste. A la fecha, el tema de meter energía a la red ya está resuelto, pero el tema de desgaste aún hay cosas por decir, pero en Europa sí hay un señor que patentó un sistema hasta la clase 600, ASME 600, y tiene 2 o 3 sistemas operando en Europa. Cambios de granulometría y tasas de desgaste. En general, cuando aumenta la granulometría, el tamaño de partículas y aumenta la velocidad, y más aún si tiene cambios de dirección en las tuberías o en las canaletas, lo que sea, sí aumenta la tasa de desgaste.
Los modelos empíricos dicen que la tasa de desgaste es proporcional a la velocidad elevado a un número que es como el cuadrado, 1,8, 1,9. Y en los años 90, para estimar esto, se usaba un método que se llama Constantinescu, que se basaba en encontrar la diferencia porcentual que había en la malla 65 para los relaves, y se refería a una línea base de desgaste, y a través de la diferencia porcentual en esta malla se podía extrapolar el desgaste hacia otras mallas u otros tipos de granulometría. Con ingeniería inversa se ha podido constatar que las fórmulas empíricas, eso de tasa de desgaste igual K por velocidad elevado al cuadrado, realmente están dentro de los rangos teóricos que entregan las modelaciones de elementos finitos. Lo que sí, si alguien quiere hacer una simulación con elementos finitos, el único cuidado tiene que ver con el tamaño del reticulado de la malla. Si la malla es muy gruesa, le va a dar cualquier tontera. Tiene que ser una malla muy fina y es posible obtener valores que son comparables a esos modelos empíricos. Canaleta o ducto cerrado. La canaleta abierta o ducto abierto tiene la ventaja que puede absorber diferentes niveles de carga. Si en su escenario de operación usted tiene que bypassar un espesador o saca una línea de molienda para mantención, y eso impacta directamente en lo que usted está transportando, el ducto abierto claramente tiene algunas ventajas. Le permite que tome carga sin mayor impacto en el sistema. En un ducto cerrado eso no es posible, es mucho más difícil y tiene que recurrir a más de una línea posiblemente u otro tipo de solución, pero lo otro que en términos de mantención, como decía, hay soluciones ya que uno tiene en bodega, estructuras listas para ir y reemplazar. El ducto de HDP se puede rotar, extiende la vida útil. Así que en ese aspecto pasa por una evaluación de costos y de facilidad para mantención. Liner, bueno, esto lo mencioné. La experiencia que yo por lo menos conozco fue el año 2000, donde se intentó esta cosa, lamentablemente no dio buenos resultados. Hay tuberías metálicas alemanas que están con tratamientos especiales para efectos de resistir abrasión, pero son de muy alto costo y no tienen la posibilidad de curvado en terreno. Ahí que lo último que podría agregar es que hay que cuidar la homogeneidad del material del liner, el tema del HDP, por ejemplo. Válvulas que se usan en relaves, alguien por ahí también preguntaba este tema, son de tipo on-off, abierto, cerrado, de paso completo, full bore. Material más habitual es carburo cromo, un poco menos habitual el carburo tungsteno, y los tipos más habituales son bola y cono para altas presiones. Cono con el paso modificado, para efecto que sea coincidente con el full bore y con el diámetro interno de la tubería. Las de tipo cuchilla, con hoja pasante, con mangas, normalmente en válvulas de alivio. Una de las más usadas puede ser Redsco. Titan es otra marca que también se usa, y las pinch en baja presión. Y otra cosa que aparece ahí es el lapeo. El lapeo en realidad consiste en una pasta abrasiva que se coloca entre la bola, por ejemplo, y sus asientos para lograr un mejor ajuste de superficie y mejorar los sellos. ¿Qué pasa con los relaves a futuro? Bueno, hace un año y fracción
uno de mis antiguos jefes hablaba de que una buena postura consiste en buscar metales exóticos en depósitos antiguos de relaves. Yo creo que por ahí puede ir. Comparto esa visión de mi ex jefe. Operar con relaves pesados, relaves pasta, hay ventajas en la recuperación de agua y en términos sísmicos, claramente. El tema es que en algunos proyectos que hay aquí en Chile, no se ha logrado en algunos casos llegar a las concentraciones necesarias. No ha sido problema del transporte, sino que ha sido aguas arriba. No se ha logrado llegar a las condiciones necesarias de concentración. Y en lo que es tranques de relaves, que eso sí tienen un tema sísmico de por medio, aquí en Chile, por lo menos sísmicamente, yo no recuerdo problemas de algo que se haya ido por causa sísmica. Lo que se conoce, sí, son temas de el fenómeno que se llama overtopping, que es ante una crecida, mal mantenimiento de obras de evacuación, el flujo ha pasado por sobre el muro, y como son muros de arena, esto ha causado más de un desastre, más de algún problema. Bandas de valores para bombas centrífugas o bombas de desplazamiento. Bueno, normalmente se acepta que el relave convencional llega hasta 20 pascales, el espesado a 100, y sobre 100 uno está hablando de pasta. Eso es más o menos aceptado. Hay gente que tiene algunas diferencias ahí en si es 100 o en menos de 100, si son 80 o son 90. Pero eso es más o menos lo que se acepta. Dije ya, la presión de descarga aquí anda cerca de 700 psi. Hay unas bombas en Sudáfrica que pueden llegar a 1000 psi de descarga. Aquí en Chile por lo menos yo no las conozco, pero eso define el usar una estación de bombeo centrífuga o más de una, o como les decía, cambiarse a bombas de desplazamiento positivo. Lo que sí hay que chequear es que no haya deslizamiento, es decir, que no haya una suerte de que patine el equipo con el relave en el interior de la bomba, el deslizamiento o slip. Riesgos en el comisionamiento, problemas de relojía que no coincide con la de diseño, o la granulometría no coincide, o velocidades mal determinadas. También golpes de ariete, se ha dado que estén mal estimados. En acueducto, bueno, la relojía sigue siendo tema, el flujo pulsante que se presente en dunas o presencia de ondas rodantes, montuori. En el caso de los rellenos, alguien también preguntaba, ahí el cuidado hay que tener es con la determinación específica del yield stress estático, usar reómetro, ya en las pastas va el asentamiento de cono, cuidado con la relación agua-cemento y con la potencia hidráulica requerida por fricción en las repartidas. Conminución de línea, que significa si el llevar relave en una línea particularmente corta, era la consulta, causa conminución, trituración y que aparezcan más finos. Esto pocas veces se presenta, pero normalmente el aumento en el contenido de finos lo que hace es mejorar la sustentación de las partículas más gruesas, así que no modifican mayormente la viscosidad. Errores en equipo de bombeo, bueno, lo de la clase 150, equipos de bombeo muy amplios, con flujos muy amplios, donde la eficiencia con los flujos bajos se compromete y genera desgaste. Aguas de sello con presiones inferiores y cambio en los puntos de operación. También incorporar variadores de frecuencia a bombas que ya estaban diseñadas para operar en su mejor punto con un solo variador, y el cliente ha terminado agregando más bombas y operando todo el sistema con BDF y con eficiencias más bajas y mayores desgastes. Eso, les pido disculpas por la tardanza, llevamos más de una hora,
pero la idea, como les digo, es poder responder a sus preguntas. Lo que no alcanzamos a responder lo vamos a responder a posterior, y más que nada agradecer la paciencia. Les pido disculpas por lo rápido y acelerado de esta presentación, particularmente ahí a los colegas de Brasil, Daniel Pinto y todo su equipo. Y eso, muchísimas gracias.